Hola a todos, mi nombre es Juan José Pérez Díaz y junto a mis compañeros Alejandro de Rozas, Cristóbal Sánchez y José Antonio Salas hemos realizado el siguiente trabajo. Efecto de la fatiga en un test de Wingate en ciclistas sub-23 y Máster 50. Y a continuación voy a contarles lo más relevante de este trabajo. Bueno, la idea para hacer un poco este trabajo ha sido por lo siguiente. Con la edad se ha observado que se va perdiendo rendimiento deportivo. Esto es una realidad, hay muchos estudios que nos dicen esto. Si nos vamos a un deporte como el ciclismo, podemos observar que esta pérdida es incluso más notable que en otros deportes. ¿Por qué se produce esta pérdida? Pues entre otras cosas por una disminución de la masa muscular y el tamaño de las fibras tipo 2. Esto es algo determinante en un test tan explosivo como el test de Wingate, que ahora, para los que no estéis familiarizados con el ciclismo, con esta prueba, vamos a ver cómo es a continuación con el siguiente vídeo. Vale, pues esta es una prueba que pretende evaluar la potencia y la capacidad anaeróbica del deportista. Vamos a ver un breve vídeo, 30 segundos de lo que dura esta prueba. Pues aquí lo tenéis, esta sería. Son 30 segundos de prueba y tiene un carácter all out. ¿Qué significa esto? Que no hay ningún tipo de regulación en el esfuerzo. Es decir, se le indica al deportista que empiece a la máxima intensidad posible como si la prueba acabara a los 5 segundos. Y tiene que hacerlo sin regularse en el esfuerzo al máximo. Esto es lo que sería un test de Wingate bien realizado. Aquí lo tenemos, este deportista que sigue aquí dando el máximo hasta el final de la prueba. Y aquí vemos como 30 segundos se pueden hacer muy largos. Vale, pues con este estudio nuestro principal objetivo es comparar el rendimiento entre jóvenes y mayores ciclistas. Ciclistas sub-23 y ciclistas Máster 50, de más de 50 años. En el test de Wingate, sin fatiga y con una fatiga previa, como ahora veremos. Nuestra hipótesis, pues viendo los estudios que hemos visto antes, pues que los ciclistas jóvenes obviamente iban a rendir mejor. No solo en condición sin fatiga, sino también en condiciones de fatiga. Pero teníamos la hipótesis de que la diferencia en el rendimiento iba a ser menos acentuada cuando existía una fatiga previa. Bueno, ahora vamos a ver cómo hemos llevado a cabo este estudio. Se han reclutado de forma voluntaria 17 ciclistas, todos ellos ciclistas de nivel competitivo, eso sí, que entrenan al menos 4 días por semana y 10 horas semanales de entrenamiento. Lo hemos dividido en dos grupos, de 18 a 22 años, es decir, ciclistas de categoría sub-23, que teníamos una muestra de 9 ciclistas, y ciclistas mayores de 50 años, de 50 a 60 años, que teníamos una muestra de 8 ciclistas. Bueno, estos acudían una vez al laboratorio de ciclismo, concretamente en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, y realizaban un calentamiento estándar seguido de un test de Wingate, como hemos visto, el que hemos visto anteriormente, un test de 30 segundos al máximo, recuperaban 10 minutos y comenzaban con un test incremental. En este test consistía en ir incrementando los palieres de forma progresiva, empezando por unos 100 vatios, una intensidad relativamente baja y más para estos ciclistas que eran todos entrenados, y cada 2 minutos subíamos 20 vatios. Esto hasta la extenuación, es decir, hasta que el ciclista no era capaz de sostener la potencia planteada. Tras este test incremental recuperábamos 5 minutos y realizábamos otro test de Wingate como el que hemos visto, otro test de 30 segundos. Bueno, ya habéis visto que es un protocolo bastante duro, si no estáis familiarizados con un deporte como el ciclismo, ya lo digo yo. Era un día bastante duro para el ciclista, es decir, que había bastante fatiga previa. Bueno, nuestros principales resultados que observamos, estos son los resultados del primer Wingate. Y como esperábamos, pues aquí tenéis que ha sido la potencia tanto máxima como media, bien sea en valores absolutos de vatio o en valores relativos, potencia partido de peso, vatio kilo, era mayor en el grupo de jóvenes, en el primer Wingate, que era lo que podíamos esperar. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el pico máximo fue en 1174 vatios
entre los sub-23 y 1018 vatios entre los mayores. Y aquí tenemos lo mismo, pero en el Wingate 2. Tenemos datos parecidos, aunque la diferencia no es tan acentuada como en el primer Wingate. Aquí tenemos el resultado de forma un poquito más visual. Estos son los resultados del primer Wingate, tanto de potencia máxima en vatios absolutos como de potencia media. Y aquí tenemos los datos también, pero del segundo Wingate, es decir, del Wingate ya con una fatiga previa tras realizar el test incremental. Vale, y aquí tenemos la parte estadística, que vemos como todos los resultados son mayores, es decir, los jóvenes obtienen una potencia mayor que el grupo de mayores en todas las variables, excepto la potencia absoluta, como la potencia máxima medida en potencia absoluta, que el valor es 0,09, un p-valor de 0,098. Nosotros pues asumimos, como se asume que es significativo, con un p-valor de 0,05, y el resto de datos pues ya habéis visto cómo son significativos. Algo que podíamos esperar, ya que según los estudios previos pues hemos visto cómo los ciclistas jóvenes rendían mejor. Y no hemos visto en este tipo de pruebas exactamente, pero sí en otras pruebas de similares características. Vale, bueno, ahora cuando queríamos comparar en condiciones sin fatiga y con fatiga, y aquí os pongo la tabla para describir esto. Pues curiosamente, en el segundo Wingate con una fatiga previa, el pico de potencia era mayor, y era mayor en 38,75 vatios en el grupo de mayores y 13,33 vatios en el grupo de ciclistas sub-23. Sin embargo, en el segundo Wingate, que esto ya sí que era lo esperado en cuanto a potencia media, la potencia empeoraba, lógicamente existía una fatiga previa. Empeoraban en 19,37 vatios los mayores y en 30,77 vatios los jóvenes. Es decir, pues aquí podemos ver cómo visualmente sí que en la potencia media pues los jóvenes empeoraban más que los mayores, y en la potencia máxima los mayores mejoraban más que los jóvenes en condiciones de fatiga. Sin embargo, cuando realizamos la estadística, pues los datos que obtenemos no son estadísticamente significativos. ¿Por qué puede ser esto? Pues bueno, entre otras cosas porque creemos que la muestra es pequeña. Solamente tenemos una muestra, como hemos visto anteriormente, de 17 ciclistas. Y bueno, quizás si ampliamos la muestra, pues no sabemos lo que saldría. Sería interesante realizarlo. Pero bueno, nosotros con estos resultados podemos concluir que los ciclistas jóvenes tienen un mejor rendimiento en una prueba explosiva como es la del test de Wingate. Tanto sin una fatiga previa como en condiciones de fatiga. Pero no obstante, cuando existen condiciones ya de cierta fatiga, el rendimiento tiende a igualarse. Hemos visto que, bueno, que no se iguala, pero sí tiende a igualarse un poco más. Algo que, si nos vamos a ciclismo de carretera o a muchas modalidades de ciclismo, es relevante y es muy importante, porque estos sprints, este tipo de esfuerzos de carácter anaeróbico, se realizan a final de la prueba, en condiciones de fatiga, normalmente, en la mayoría de disciplinas. Entonces es algo fundamental y es lo que te puede dar la victoria, es la diferencia de conseguir la victoria o no conseguirla en muchas ocasiones. Así que es algo bastante interesante y a tener en cuenta. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Y bueno, aquí tenéis mi correo electrónico. Pues os surge cualquier duda sobre este tema o relacionado con la presentación. Y bueno, pues como he dicho anteriormente, muchísimas gracias y quedo a disposición de cualquier duda que tengan.